buenas. Vamos a seguir entonces con nuestras ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y en esta ocasión vamos a ver lo que sería la solución por factor de integración. Y nuevamente, ¿verdad? Hacemos énfasis en que estamos ahora viendo básicamente pues métodos que se usaron en ecuaciones diferenciales ordinarias para resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces, estamos resolviendo ecuaciones lineales de segundo orden. Y en este tema de los factores de integración, entonces esa ecuación de segundo orden la reducimos a una ecuación diferencial de primer orden lineal al sustituir, ¿verdad? Una de las derivadas por una nueva variable. O sea que la ecuación se va a reducir a una ecuación lineal de primer orden. Y veamos el siguiente ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Segunda parcial de z con respecto a x y con respecto a t menos la parcial de z con respecto a t igual a 2x por e a la x. Bien, aquí ya no podemos estar usando el método de integración directa. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí involucradas derivada con respecto a x y derivada con respecto a t. Sin embargo, ustedes pueden ver que la parcial de z con respecto a t se está repitiendo aquí también. Entonces, en este caso, esta ecuación la vamos a reducir a una lineal de primer orden. Para eso, vamos a hacer este cambio de variable. Vamos a decir que v es igual a la parcial de z con respecto a t. Y esto aquí, recuerden que esto es lo mismo que tener la parcial con respecto a x de la parcial de z con respecto a t menos la parcial de z con respecto a t igual a 2 veces x por e a la x. Reemplazamos parcial con respecto a x de esto es v menos esto es v igual a 2x por e a la x. Y como pueden ver, la ecuación se redujo a una ecuación lineal de primer orden, ¿verdad? Entonces, buscamos nuestro factor de integración que sería e elevado a la, recuerden que iría entonces menos p de x, ¿verdad? Entonces, en este caso, menos nuestra función con respecto a x, y esto sería e a la menos x. O sea que ese va a ser nuestro factor de integración. Y solución de la ecuación lineal, usamos la fórmula rápida, que sería la variable dependiente v por el factor de integración e a la menos x igual a la integral de la derecha 2x e a la x por el factor de integración e a la menos x, esto con respecto a x, más nuestra constante de integración. Pero como estamos integrando con respecto a x, entonces la variable que permaneció fija, ¿cuál es? La variable t, así que sería más g de t. v a la menos x igual a la integral, esto quedaría 2x con respecto a x más gt, v a la menos x igual a x cuadrado más gt. Despejamos v multiplicando todo por e a la x, así que al multiplicar todo por e a la x quedaría v igual a x cuadrado e a la x más e a la x por g de t. Pero v, ¿quién era? Era la parcial de z con respecto a t. Así que reemplazamos parcial de z con respecto a t igual a x cuadrado e a la x más e a la x de t. Vamos a separar variables, así que el dt lo mandamos para el otro lado y quedaría integral de la parcial de z igual a x cuadrado ex con respecto a t más x
gt con respecto a t. Entonces la parcial de z, la integral sería z. Aquí con respecto a t, esto sale, x cuadrado e a la x sale, y quedaría entonces por t. Más, aquí a la x sale, y tendríamos que la integral de gt, pues sería una nueva función, vamos a ponerle g mayúscula de t, más, entonces, como se integró con respecto a t, vendría como constante de integración una función de x, más hx. Y esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Vamos entonces ahora a hacer un problema que involucra ya condiciones. Voy a borrar todo. Cualquier duda no, me la hacen llegar, ¿verdad? Y con mucho gusto estamos aquí para servirles. Así que es importante que practiquen para poder entonces consultar. Veamos el siguiente problema. Segunda parcial de r con respecto a x con respecto a t igual a 3 veces la parcial de r con respecto a t más 2 veces t. Entonces las condiciones son que la parcial de r con respecto a t en 0, t, eso es igual a t cuadrado menos 2t. Y la otra condición es que r de x0 es igual a x más 3 a la menos x. Entonces esa es nuestra ecuación diferencial, un problema de valor de frontera. Tenemos, ¿verdad?, condiciones aquí para nuestra ecuación diferencial parcial. Entonces, pues aquí vamos a usar el método de método de las ecuaciones lineales que estamos explicando ahora, y para eso entonces vamos a hacer la parcial de r con respecto a t, le vamos a llamar v. Reemplazamos, así que esto nos va a quedar la parcial con respecto a x de v, ¿verdad? Porque la parcial de r con respecto a t es v, menos 3 veces v igual a 2 veces t. Y la ecuación de segundo orden, que era lineal, se redujo a una lineal de primer orden, donde nuestro factor de integración es e a la menos 3 veces integral de dx, o sea, e a la menos 3 veces x. Y la solución, ¿cuál sería? Variable dependiente v por el factor de integración igual a la integral de la derecha 2t e a la menos 3x por dx más la constante de integración, que en este caso sería una función que depende de t, más ht. V por e a la menos 3x permanece fija 2t, así que sería menos 2 tercios t e a la menos 3x, porque estamos integrando esa exponencial que es ella misma entre la derivada, que es menos 3, más ht. Despejamos v multiplicando por e a la 3x, así que v por e a la 3x es menos 2 tercios t e a la 3x por e a la menos 3x queda 1, más e a la 3x por ht. Pero v, ¿quién es? V es la parcial de r con respecto a t, así que la parcial, ok, aquí esta ya no iría, esta ya la 3x porque ya multiplicamos por ella, queda v. La parcial de r con respecto a t, que es menos 2 tercios t más e a la 3x por ht. Ok, entonces vamos a usar la condición esta que tenemos aquí, y es que la derivada parcial, ¿a cuánto es? T cuadrado menos 2t. T cuadrado menos 2t igual a, y la variable x vale 0. Menos 2 tercios t más e a la 0, que es 1 por ht. De ahí despejamos ht
y ht nos queda t cuadrado menos 2t más 2 tercios t. Vamos a reducir esto. T cuadrado, el mínimo que es 3, quedaría entonces menos 6 más 2 menos 4 tercios t. Miren que la h de t es una función que depende solamente de t. Ahí no debe aparecer la variable x por ningún lado. Entonces esta h de t la vamos a reemplazar aquí. ¿Listo? Tenemos entonces que la parcial de r con respecto a t es igual a menos 2 tercios t más e a la 3x multiplicada por ht t cuadrado menos 4 tercios t. Vamos a pasar entonces aquí a hacer la separación de variables. Entonces quedaría parcial de r igual a menos 2 tercios t más e a la 3x por t cuadrado menos 4 tercios t con respecto a t, ¿verdad? Y esto entonces procedemos a integrarlo. Esto nos daría la función r. Estamos integrando con respecto a t, así que menos 2 tercios t, su integral sería menos 1 tercio t cuadrado. Aquí e a la 3x permanece constante, así que vamos a integrarlo de adentro. T cubo sobre 3 menos 4 tercios t cuadrado sobre 2 sería menos 2 tercios t cuadrado más, estamos integrando con respecto a t, sería entonces más gx, una función que depende de la otra variable que es x. Y ahora vamos a usar la otra condición que nos dio el problema. Esa otra condición establecía que r en x0 era x más 3e a la menos x. O sea que la función r la igualamos a x más 3e a la menos x. Y en este caso la t vale 0. Esto sería 0 más e a la 3x por 0 más gx. Y de aquí vamos a tener que g de x es x más 3e a la menos x. Y como pueden ver, es importante que la g solamente depende de la variable x. Y ahora la reemplazamos en la r y tendríamos r que depende de xt igual a menos 1 tercio t cuadrado más e a la 3x por t cubo sobre 3 menos 2 tercios t cuadrado más g de x, que es x más 3e a la menos x. Entonces la r solamente depende de x y de t. Entonces esa era pues el método que tenía que ver con las ecuaciones lineales, ¿verdad? Que se reducen a una ecuación lineal de primer orden. Practicar, jóvenes. Chao.